estamos con Álvaro Nieto, que es el director de Objective, también otra de las personas que ha pasado por el país y nos contará eso. Y Elena de Miguel, que es la subdirectora de ABC, pero sobre todo la parte digital, y en este punto también vamos a poder hablar mucho de algo que es muy recurrente y a lo que las nuevas generaciones, ya nosotros nos hemos tenido que acoplar, pero las nuevas generaciones son lo que, como decía Juan Luis Cebrián, lo que es el futuro y se tienen que enfrentar porque es el común denominador. Claro, estamos hablando de recortes de prensa, ligando a la charla anterior, porque tenemos un gobierno que define los recortes de prensa como si fueran inventos manipulados para acabar con sus argumentarios o con sus políticas o con el propio gobierno. Pero es que esos recortes de prensa son producto de trabajos de investigación realizados por periodistas que, como decía Vicente, un periodista trabaja mañana, tarde, noche y madrugada, de lunes a domingo, y sobre todo si es un trabajo de investigación, pues ahí se le va la vida. Y sí que quería comentar con Álvaro el origen de la investigación del Delsigate, uno de los problemas más graves que tiene el gobierno de España ahora mismo. Fue una investigación de The Objective y también del caso Koldo. Dos de los casos de gran investigación que creo que ahora mismo, como están en auge, creo que estaría muy bien saber cómo se investiga y cómo no se decae ante las injerencias políticas tras investigaciones que les afectan a ellos. Bueno, pues muchas gracias, Mariló, y muchas gracias por invitarme aquí a estos coloquios. Para mí es un honor no solo estar aquí, sino haber visto antes en ese vídeo la cantidad de mitos del periodismo que participaron hace algunos años en este mismo foro. Te referías a la investigación periodística, te precisaré que tanto el Delsigate como el caso Koldo en realidad nacen de una investigación que el equipo de periodistas que yo dirijo hacemos primero en Voz Populi, en el año 20 y con posterioridad ya en The Objective, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco habría que darle tanta importancia a los ataques del gobierno o al intento del gobierno por desacreditar a la prensa. Como antes decía, creo que ha sido Vicente, esto es lo normal. Es decir, cuando un gobierno se ve rodeado por informaciones que le perjudican o que le molestan, lógicamente su reacción siempre va a ser criticar a la prensa e intentar denigrarla o desacreditarla. En España, yo soy relativamente joven, pero esto lo hemos visto también muchas veces en democracia. Yo cuando estudiaba y cuando empezaba en periodismo, el presidente del gobierno era Felipe González, con el que ahora yo coincido en muchas cosas y hace poco tuve el honor también de entrevistarle, pero el gobierno de González llamaba sindicato del crimen al colectivo de periodistas que publicaban cosas que no le gustaban. Y aquí está Juan Luis Cebrián también y algunos que se acordarán perfectamente de ello. Es decir, esto no es nuevo. La única novedad, yo creo, es que antes le llamaban sindicato del crimen y ahora, pues a The Objective hay ministros que le llaman el ojete. Digamos que se ha degradado retóricamente el nivel del ataque, pero en el fondo no deja de ser lo mismo, ¿no? Porque lo que quiere transmitir el gobierno es que a esos periodistas que le critican o que publican informaciones incómodas, pues son unos malvados a los que no hay que hacerle caso y, por supuesto, esos periódicos no hay que leerlos porque contienen bulos y desinformaciones. Bueno, yo creo que hay que aceptarlo con naturalidad, forma parte de nuestro día a día, no le daría mayor importancia, a mí me preocupan otras cosas mucho más que afectan a los cimientos de la democracia. Por supuesto me entristece que un político hable en esos términos de la prensa, pero entra dentro de la normalidad de cualquier país democrático estas tensiones entre periodistas y políticos. Si no las hubiera, estaríamos en otro tipo de régimen. Vale. Háblame del caso del Seagate.
¿Cómo se investiga eso? Bueno, yo tengo escrito un libro al respecto que se llama Conexión Caracas-Moncloa. Todo esto nace en realidad de la primera información que dimos contando que había habido una reunión en Barajas el 20 de enero del año 2020, y entonces destapamos el día 23, creo que fue, la noticia en sí de que Ábalos se había visto en Barajas dentro de un avión con la vicepresidenta venezolana, que en aquel momento no podía entrar en territorio europeo y por eso era importante la reunión. Y curiosamente, 3 meses más tarde, en el mes de marzo, a finales de marzo ya y en abril, publicamos también todos los contratos que se le adjudicaron a la empresa Soluciones de Gestión, contratos de material sanitario, y desvelamos que le estaban enchufando un montón de millones de euros a una empresa que no tenía experiencia en traer material sanitario ni en traer nada de China, que no tenía empleados, en fin, que olía horriblemente mal, ¿no? Y curiosamente, con el paso de los años, bueno, yo ya me di cuenta entonces que todo tenía como hilo conductor a la figura de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, que estaba también inmerso en algunos otros escándalos que destapamos en aquella época, y como le vi el hilo conductor, publiqué un libro, que lo publiqué, creo que salió en enero del 22, que fue al final lo que permitió a Isabel Díaz Ayuso y al PP de Madrid acudir un día a la Fiscalía Anticorrupción y denunciar todo, y eso fue lo que acabó trayendo las detenciones de enero del año 24 de Koldo y todos los demás de la banda, y ahora que está el caso ya en el Tribunal Supremo y con José Luis Ábalos imputado. Es decir, todo esto nace de aquello y efectivamente yo creo que es un muy buen ejemplo, como comentaba antes también Juan Luis Cebrián y Vicente Vallés, de cómo los recortes de prensa a veces pues son los que permiten que se investiguen las corruptelas del poder. No estaría Ábalos imputado en el Tribunal Supremo si no hubiera habido un grupo de periodistas valientes que lo publicó todo hace 4 años o 5. Es decir, pero es que esto es lo normal también, vuelvo a insistir, nosotros no somos ningunos héroes y por supuesto los recortes de prensa son la base fundamental de cómo cómo afloran los escándalos en una democracia. O los aflora la Fiscalía y la Policía por sí mismas, o los afloran los periodistas. Y creo que, honestamente, si echamos la vista atrás, como antes hacían, la mayor parte de los escándalos de corrupción en España en democracia han sido desvelados por periodistas. Y así tiene que seguir siendo. Por tanto, desprestigiar a la prensa o hablar de recortes de prensa como si fueran cosas de menor nivel, oye, es que es cómo funcionan las democracias. Claro, con el refuerzo además que el Watergate, recuerdo que no solamente era un trabajo que, además de que fuera un trabajo de investigación, luego fue apoyado por el Congreso americano, es decir, que se ratificó la corrupción por parte del Congreso. En este caso, a los periodistas en España se les acusa solamente con el hecho de que esas investigaciones les rocen, pero jamás llegaría, imagínate, el del Seagate, a que sea investigado por los propios políticos españoles. Bueno, eso. A mí me ha pasado en todos estos años que yo he sido denunciado varias veces en los tribunales por todos los implicados en la trama. He sido demandado por el propio José Luis Ábalos y por ejemplo, la aerolínea Plus Ultra, porque en todo este contexto, ya se acordarán ustedes de lo que les voy a decir, Plus Ultra también acabará saliendo en todos estos escándalos de la trama, todavía no ha salido, pero ese escándalo que también destapamos nosotros saldrá. He sido demandado muchas veces, también mis compañeros, y siempre nos han dado la razón los tribunales. Es decir, no han conseguido demostrar que estábamos mintiendo. Al revés, ha quedado acreditado permanentemente que lo que hemos hecho era impecablemente nuestro trabajo. A veces hemos podido cometer algún error, pero vamos, los tribunales sistemáticamente le dan la razón a los periodistas frente a estas demandas de los políticos, que hacen bien en demandar si se sienten perjudicados, si se creen que nosotros estamos mintiendo, pero lamentablemente para ellos no les están dando la razón y quizás por ello también están atacando no solo a la prensa, sino a los jueces, y los consideran a todos, o nos consideran a todos, una panda de fascistas. Pues muy bien, como es obvio, no somos fascistas,
ni por tradición, ni por experiencia, ni por background, ni por nada de eso. Y por tanto, yo creo que queda bastante retratado el gobierno cuando está en la retórica esta de, oye, o eres sanchista o eres fascista. Bueno, pues muy bien, pues seremos todos fascistas. Habrá que asumirlo y seguir para adelante. A mí ni me preocupa especialmente, ni me da miedo. Yo creo que aquí también lo decíais antes, lo has dicho tú, para ser periodista hay que ser valiente o por lo menos no tener miedo, no estar paralizado ante estos ataques y ante estas campañas. Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo con tranquilidad y obviar todo tipo de insultos y campañas que se hagan contra nosotros. Como hay parte de la audiencia que son personas que están en proceso de estudio de la carrera periodística, sí nos has contado el caso del Seagate, pero ¿cómo empieza la investigación? ¿Quién llama? Aunque las fuentes no se desvelan nunca, pero ¿qué día llama y qué te dicen, a quién le dice está pasando esto? En el caso del Seagate es muy sencillo. La reunión fue un domingo por la noche, de madrugada en Barajas, y el lunes por la mañana hay una persona que me pone ya un mensaje y que me alerta de que ha habido esa reunión en Barajas. Y lo que pasa es que nosotros tardamos desde el lunes hasta el jueves, porque se publica un jueves, creo recordar, por la tarde, tardamos 4 días en atar bien la noticia. Yo pongo un equipo a trabajar y al final conseguimos... ¿Cuántas personas pusiste a trabajar? Al principio trabajaba solo Antonio Rodríguez, que era el especialista, digamos, en exteriores, pero luego nos dimos cuenta que había que poner a trabajar también al que hacía interior, que era Alejandro Requeijo, y luego también estuvieron Alberto Sierra, Gabriel Sanz, o sea, bueno, varios periodistas de todo el equipo nuestro, y conseguimos el milagro de conseguir la confirmación de que había existido la reunión por parte de 3 fuentes diferentes, que es lo que normalmente todos los periodistas sueñan alguna vez, con tener 3 fuentes diferentes. Pues sí, en este caso las hubo y conseguimos publicar la información. Por cierto, antes de publicarla llamamos al Ministerio de Transportes para recabar la versión y decirles que íbamos a publicar aquello, y por supuesto recalcaron que era absolutamente falso, que nos íbamos a equivocar, que era un gravísimo error dar aquella noticia. Yo por supuesto seguí adelante añadiendo la versión que me estaban transmitiendo, pero lo pongo como ejemplo de que los políticos en España se han acostumbrado lamentablemente a mentir sistemáticamente, y si los periodistas tuviéramos que hacer caso a los políticos, la mitad de las noticias se quedarían sin publicar, lamentablemente, porque mienten tanto que muchas veces, vamos, la mayor parte de las veces cuando mienten es para intentar que no se publiquen las noticias. Eso ya lo hemos aprendido algunos, y a mi pesar, muchas de las noticias que publicamos a diario van con el desmentido oficial de los gobiernos y de los ministros, pero es que no me cabe otra, porque es que están tan acostumbrados a mentirme que ya no me creo nada de lo que me dicen. ¿Este gobierno miente más que ningún otro en el pasado o miente más descaradamente porque siempre han mentido? Esto yo creo que sí que puede ser una novedad. Yo sí que creo que aquí sí que ha habido una degradación, porque al menos cuando yo empezaba en periodismo no tenía la sensación de que me estuvieran mintiendo todo el rato. Ahora sí que veo, o por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezaba, tú llamabas a un ministerio o a una empresa para intentar confirmar una información, y si no te querían mentir, te solían decir sin comentarios, no comment. No querían implicarse dándote una respuesta falsa y se limitaban a no contestarte. Pero ahora es al contrario, ahora llamas y te cuentan una trola impresionante, que es toda mentira. Entonces, claro, es muy descorazonador, porque sabes que no te puedes fiar ni un pelo de lo que te cuenten. Pero claro, estás llamando a un organismo oficial, o sea, estás llamando al director de comunicación del ministerio de no sé qué. Nunca esperarías que te fuera a mentir. Pues sí, sucede y todos los días. ¿Y cómo se maneja una mentira para hacer la noticia, para publicarla? Bueno, pues intentando contrastar la noticia por otro lado. Es decir, yo creo que al final los periodistas ya sabemos que los políticos, como también habéis dicho antes, mienten sistemáticamente, son los mayores propagadores de bulos, y por tanto lo que hay que hacer es intentar atar las noticias por otro lado. Eso requiere más esfuerzo, pero bueno, al menos sabes que
tienes que seguir haciendo tu trabajo correctamente y que si está bien atado todo tienes que tirarte a la piscina, añadiendo que el gobierno dice que es falso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, hay un apunte que decía Vicente que recomendaba tener fuentes de información y sobre todo conocerte a los portavoces de los grupos parlamentarios, ir al Congreso de los Diputados y sobre todo estar informado de todas las noticias. Pero hay una herramienta importantísima que la menciona Álvaro con frecuencia, que son pruebas. En periodismo hacen falta las pruebas. No se publica nada sin pruebas, ¿no? Vamos a ver, yo ahí matizaría. Las pruebas son necesarias en los tribunales para poder condenar a alguien. Pero los medios de comunicación no somos jueces, ni somos tribunales. Los medios de comunicación estamos para contar lo que pasa y también para, evidentemente, subrayar comportamientos inadecuados, comportamientos que nos parezcan que no sean éticos, que no tienen por qué ser delito. Sí, pero muchas veces Delsigate tienes que tener pruebas, tú no publicas sin pruebas. No, pero yo el Delsigate, como en su momento también con otros grandes escándalos que ha habido en la historia de España, yo en el Delsigate no tengo la foto de Ábalos y Delsi metidos en el avión. No la tengo, ni la tendremos nunca seguramente. Es decir, el Delsigate lo publicas cuando crees que tienes los suficientes datos sobre la mesa como para saber que aquello se produjo y que es verdad. Cuando tú tienes la convicción de que esos hechos se produjeron, publicas. Entonces, el periodismo no es verdad que, no, es que no tienen pruebas, que saquen los papeles. No, perdona, a veces podemos aportar los papeles y a veces no. A veces hay una foto, a veces hay un vídeo y a veces no. El periodismo no requiere que tú tengas que enseñarle a todo el mundo la foto de Ábalos y Delsi dentro del avión. Basta con que el periodista esté seguro de que la reunión se produjo. Y yo durante mucho tiempo tuve que soportar que me dijeran que aquello era mentira y hoy, afortunadamente, toda España sabe que el Delsigate fue verdad. Aparte que nos llevaron a los tribunales y en el Tribunal Supremo se acabaron acreditando todos los hechos, por cierto. Pero no estoy de acuerdo con esa opinión de que tenemos que tener pruebas. No, perdona, las pruebas son en los tribunales si tú quieres condenar a alguien. Obviamente todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y no puede ser condenado sin pruebas que lo evidencien. Pero en el periodismo no, el periodismo es otro tipo de situación. Nosotros manejamos información y la información no siempre es un papel o un documento gráfico. Claro. Elena Miguel, que está con nosotros, subdirectora del parte digital de ABC, también una profesional con una larga carrera. Y fíjate, retomamos los coloquios Alcor después de estos 30 años de paréntesis. ¿Cómo ha cambiado en estos 30 años la digitalización de los medios? Pero sí que es cierto que ha cambiado mucho el periodismo digital. ¿En qué sentido? A ver, ha cambiado, yo creo que las redacciones en general. Fíjate tú, yo llevo 27 años en esto, entré en un periódico en el que creo que estábamos de forma muy incipiente, teniendo una edición digital que era prácticamente volcar todo lo que era el papel. Yo creo que los periódicos en los últimos 20 años, y diría que todavía, porque no es fácil hacer una transformación completa digital, sobre todo los medios que tenemos un soporte aún de papel, todavía estamos inmersos en poder conseguir adaptarnos a un ritmo informativo que la sociedad requiere cada vez más. Y que no consiste solamente en la última hora, que todos sabemos que es muy importante, que antes en las redacciones por las mañanas pues la gente estaba en la calle y tiene que seguir estando en la calle, ¿vale? Pero es verdad que tú lo que hacías por la mañana, tenías más tiempo, podías sentarte, podías quedar con alguien y por la tarde ya enfocabas, pintabas, etc. Ahora el ritmo es frenético. O sea, las redacciones ya están llenas con otros perfiles de gente, ¿vale? Desde primera hora de la mañana y lo están prácticamente, en nuestro caso, 24 horas todos los días de la semana. Porque lo mismo podemos tener una información aquí en Madrid que podemos tenerla a las 3 de la mañana que nos lo envíe el corresponsal de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, las redacciones se han llenado de nuevos perfiles, se le ha imprimido a las redacciones una velocidad a la que no estaban acostumbrados y que ha sido, en parte, origen de fricciones internas. Las sigue habiendo. Yo creo que los medios digitales tienen una adaptación porque ya nacen con ese propósito de ser 100% digitales, aunque ellos también tienen sus pautas, tienen sus tiempos de cuándo se publica cada cosa. Pero evidentemente, o sea, las redacciones no se parecen en nada. Hace un rato comentaba una compañera, ¿qué consejo? Y Vicente Vallés lo comentaba, ¿no? Es verdad que hay más medios, pero también hay más perfiles. Es
Y cuando yo salí a buscar trabajo, pues con mis dudas, con todo, había unos perfiles muy concretos que tú podías ejercer. Ahora hay una variedad de perfiles inmensa, es decir, que no podemos... Pues mira, por ejemplo, ahora mismo hay medios que no encontramos, creo que ningún medio ahora mismo en España encuentra un buen experto en nuevas narrativas. Y puedo hablar desde el país para abajo, es decir, es muy difícil encontrar expertos de nuevas narrativas, es difícil encontrar expertos buenos en datos. Se buscan perfiles, por ejemplo, de editores especializados gráficos en redes sociales. Es que todos esos perfiles, ya sin entrar en todo lo que es la faceta de posicionamiento SEO, ¿no? Que ahí ya es que te pierdes. Entonces, todos esos perfiles no existían y están en las redacciones y son periodistas. Y también creo que las universidades no se adaptan o no están adaptadas. Luego es verdad que todo eso se reenfoca con máster a posteriori. Faltan esos perfiles. Generalmente nos encontramos cada vez más en la necesidad de formar internamente esos perfiles dentro de las redacciones. ¿Cuánto han cambiado las redacciones? ¿Cuánto ha cambiado el periodismo digital? Al final el periodismo es periodismo la exclusiva que podamos tener, es periodismo la última hora de tener la foto esta mañana del fiscal general entrando en el Supremo, y es periodismo pues el podcast que yo pueda publicar a las 8 de la tarde o el editorial que seguramente lance una alerta hoy a tal hora. Es decir, el periodismo se ha ampliado de una forma exponencial en cuanto a la capacidad de poder llegar al lector en distintas plataformas y de gestionar una cantidad de información abrumadora. Otra cosa luego es lo que ha podido traer en paralelo, ¿no? el periodismo es que eso se convierte como una especie de agencia EFE o Reuters o Servimedia de contar la noticia al momento. Entonces, ABC es un diario como de Objective, pero que quizás se estabiliza más. No sé si vosotros tenéis la publicación digital más estabilizada y contáis una novedad de la noticia cuando es considerablemente importante. Pero es que hay medios de comunicación que igual están contando pequeñas noticias con tanta constancia que ahoga. Pero son realidades paralelas. La información es uno de los perfiles que sienten los usuarios, es que se ahogan por tanta información. Y ante esa declaración de que se ahogan al recibir tantas noticias, lo rechazan y no quieren leer nada. Si lo miras desde dentro de la redacción, o sea, tú estás trabajando en distintos niveles, es decir, estás trabajando en un nivel que es la última hora, es decir, te voy a contar lo que está ocurriendo, pero también estás trabajando sabiendo que dentro de una hora vas a tener, por ejemplo, un análisis del mini decreto ómnibus de ayer, pero sabes que se está preparando en paralelo un artículo de opinión y sabes que se está preparando un vídeo, es decir, hay como distintas capas, no todo es última hora, evidentemente. Ni se pierde por ello la profundidad que puede tener, que nos tiene más acostumbrado el formato de papel. O sea, en realidad, el periodismo digital lo que te obliga es a mantener muchas vías activas que van avanzando a distintos niveles. Tienes que ser rápido, tienes que generar contexto, tienes que tener opinión y luego al final incluso el mismo titular va evolucionando. O sea, tú tienes un titular que en un primer momento das la noticia, pero que termina a las 8 de la tarde teniendo un enfoque más editorializante, más pegado a lo que es la línea editorial del medio. De profundidad, ¿no? En realidad. No deberíamos. O sea, es que esa es la gran lucha. Es que esa es la gran lucha. Es una realidad. Yo creo que cada vez acertamos más en el periodismo que hacemos en digital. No creo que ni de Objective, ni de Confidencial, ni que medios 100% nativos digitales tengan menos profundidad por ser digitales y por también estar un poco en esa carrera de hay ciertas cosas de última hora que tienes que dar. Luego es verdad, en nuestro caso tenemos un formato de papel y además somos un medio generalista. Es decir, prácticamente el tener un enfoque generalista como cabecera te obliga pues, a dar toda la actualidad que hay aquí, pero si también han fallecido 15 personas en la India en un festival, tienes que darlo, y si resulta que en Nueva York ha pasado lo que haya pasado esta madrugada, lo que haya pasado en Lima, tienes que darlo también. Es decir, eso nos obliga a hacer un ultra esfuerzo para dar la información en el ritmo que requiere, pero también en aquellos temas que consideramos que son relevantes, y ahí sí nos enfocamos mucho en lo que es nacional y luego en algunos puntos internacionales que nos interesan en especial, ¿no? ¿Cuál es el perfil del consumidor, del usuario digital? Porque entiendo que nuestra generación estamos acostumbrados a leer todavía papel y hemos aceptado la lectura de los periódicos serios, como les dicen ahora para distinguirlos, para leerlos en el formato digital. Empezó Confidencial, creo que fue uno de los primeros, ¿no?, en digital originalmente, y bueno, el prestigio es incuestionable, esto es así. Pero he oído por ahí
que el consumo de los usuarios ha llegado a su límite. Las suscripciones de usuarios ha llegado al límite. Es decir, que quienes consumimos periódicos digitales somos los que vamos a seguir leyendo. ¿Por qué no va a haber un crecimiento de suscriptores? A ver, yo creo que es un mercado difícil y evidentemente no se sabe todavía bien cuál va a ser el límite, pero seguramente al final haya como un reparto casi por líneas editoriales, es decir, seguramente haya un número de suscriptores potencial que quieran leer medios vinculados a una línea editorial más de izquierdas y medios que opten por una línea editorial más de derechas. No creo que haya un límite global, sino que ahí se va a debatir más en cuanto a la línea editorial del medio. Yo creo que el mercado de la suscripción, que evidentemente lleva ya un recorrido importante en España, no es fácil. Yo creo que todos los que estamos metidos en ese ámbito sabemos que no es fácil. En ocasiones, porque tan importante es suscribir como retener. Y eso todos los que estamos metidos en este negocio, pero no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros y le pasa a Netflix. Y le pasa que está en HBO, es decir... que Netflix parece que en estas generaciones resulta más atractivo que el ABC. Claro, pero mira, al final, y eso es una cosa que cuando se habla de suscripción se suele hablar bastante, la suscripción al final es el que una persona se vincule con tu producto con el compromiso de que esa persona considera que es parte, o sea, que ese producto le va a resultar interesante en su vida diaria. Y en la vida que tenemos hoy en día, tú tienes un tiempo para el ocio, un tiempo que es trabajo, un tiempo para tu familia y un tiempo para el ocio. Y en ese tiempo para el ocio entramos todos, entra Netflix, entran los medios de comunicación. Entonces, a la hora de hacer una suscripción todos nos lo pensamos mucho, pero también te lo piensas con Netflix, también te lo piensas con HBO. Lo importante en el ámbito de la suscripción es que personas se va a suscribir a tu producto de una forma estable. Y ahí es donde está la gran batalla, y ahí es donde está la batalla de los precios. En el caso de Netflix y casi de casi cualquier producto periodístico que hay en España, hay una serie de suscriptores que son estables, que sabes que los tienes identificados y que se mantienen de forma estable, y una parte de lectores que sabes que son los oferteros, que están constantemente dándose de alta, dándose de baja, dándose de alta, dándose de baja. Y eso requiere al medio hacer un esfuerzo muy importante, y eso te estoy hablando de todas las cabeceras en España y del New York Times. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se dan de alta y vuelven otra vez? Porque son oferteros, es decir, tú ahora mismo te puedes dar de alta en el New York Times por $1, por $1, bueno, €1. Si tú te das de baja, enseguida te van a venir y te van a hacer una oferta por la misma cuantía. Entonces, tan importante para el medio es suscribir como retener. Tan importante es conseguir captar un suscriptor como que no se te vaya. Entonces, es realmente un ámbito económico paralelo a la redacción, pero que es importante que la gestión de la suscripción como empresa, pues bueno, se dediquen esfuerzos tanto a suscripción como a retención. Aquí sí que ya combinan en este punto, es la sostenibilidad de los medios digitales, de la versión digital. ¿De qué viven? Porque es una ampliación de la doble página del papel al digital, y el tuyo es originalmente digital. Entonces, me gustaría saber de qué vive el periódico digital. A ver, nosotros ¿Y cuánto cuesta también? Porque también me gustaría abordar un poco el precio de los redactores. A ver, nosotros seguimos viviendo de la publicidad mayoritariamente. Es verdad que el modelo va cambiando y es verdad que en el caso de los periódicos con formato de papel, la publicidad que venía vía de papel hace pocos años, no te estoy hablando de hace mucho, hace pocos años la mayor parte de los ingresos publicitarios venía de papel y eso va cambiando. También es cierto que la publicidad digital... hacia la membresía, hacia los eventos, hacia los actos... No, y la publicidad digital también. O sea, la publicidad digital ha crecido, es verdad que es barata, pero además es verdad que llevamos 1 año, 2 años que se ha estancado. Y se ha estancado porque hay un elemento disruptor que eso no va a cambiar, que es la incorporación, es decir, está en las redes sociales. Y ante las redes sociales es muy difícil, es decir, la publicidad en el ámbito digital se la están llevando las redes sociales. Entonces, los medios nos encontramos en una situación compleja en la que tenemos que combinar cómo diversificamos el negocio, es decir, eventos, por ejemplo, o vías de ingresos alternativas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Vocento, que en el grupo en el que yo estoy, pues evidentemente hay un buscador de pisos, hay temas de coches, hay temas, es decir, son negocios paralelos. Y también hay negocios paralelos a los distintos periódicos regionales. Luego está el negocio de la suscripción, que consideramos que cada vez tiene una mayor presencia y que ya supone un volumen, evidentemente,
No el que todos desearíamos, pero un volumen importante en cuanto a ingresos. Y luego hay una parte por la que nos matamos. Ahora mismo estamos cerca de los 70.000 suscriptores. ¿Y cuánto aporta a ingresos a la ABC? A ver, la verdad es que no sé si lo podría comentar aquí, pero ya suponen varios millones de euros al año. 2 millones de euros al año. Sí, varios millones de euros. Sí. Por la suscripción. Por la suscripción. ¿Y eso está bien en proporción a No. nuestros gastos? Consideramos que deberíamos tener más, evidentemente. ¿Cuánto calculáis? Pues hombre, nuestro objetivo deberían ser 100.000, en breve, es decir, en un cortísimo periodo de tiempo. Bueno. ¿Y en euros al año? Pues bueno, eso tendrán que ver, sobre todo porque hay una herramienta que es el valorar, bueno, que llaman el ARPU, ¿no? Que es el cuánto te cuesta tu suscriptor medio. Es decir, no es lo mismo que la media de todos tus suscriptores sean de 8 euros a que la media de todos tus suscriptores sean 1 euro. Hay medios cuya media de precio del suscriptor es 2 euros. ¿Por qué? Porque ¿Yo te cuesto 1 euro? ¿Mi consumo de ABC es 1 euro? Tú puedes no haber sido 1 euro, pero puede ocurrir que surja una oferta mañana y a alguien le cueste 1 euro y a los 3 meses se dé de baja. Entonces, todo eso baja la media. O sea, tú puedes mantener un precio medio de suscriptor que puede ser 8, 9 euros, que es lo que cuesta una suscripción media, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si al final tienes que entrar en una batalla de suscripción, y en eso estamos todos, del país a todos, o sea, es algo generalizado, el precio medio de suscripción el de suscriptor baja. Es decir, si yo lo lanzo, imagínate, algo muy típico, Black Friday o el Día del Padre. Regala una suscripción a tu padre por 2 euros, ¿no? O por 1 euro un mes. Bueno, he llegado a ver ofertas de alguna cabecera nacional que me parece que eran 2 o 3 euros 6 meses. O sea, eso te baja la media, el precio medio del suscriptor que tienes. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes tener 300.000 suscriptores, que si tu precio medio del suscriptor es bajo, entonces al final es una combinación que poco o nada tiene que ver con el periodismo, pero que es parte del negocio. Y luego hay una parte del negocio que a todos nos lleva un poco por la... no sé ni cómo definirlo. ¿Calle de la amargura? Sí, por la calle de la amargura, que es... O sea, cuando nosotros hablamos de periodismo digital pensamos en una web, ¿vale? Pero la web solamente es una parte del negocio digital. Hay una parte que nos lleva vía buscadores, vía Google. Y al final estar en manos externas, y eso ya tuvimos experiencias, hemos tenido experiencias, creo que todos los medios, ya nos ocurrió con Facebook en 2018, cuando nos cambiaron el algoritmo de Facebook y todo el tráfico, la masa que nos entraba de tráfico por Facebook desapareció de un día para otro. Ahora tenemos una cierta dependencia de todo el tráfico que nos entra de buscadores, que prácticamente todos los medios trabajan eso, y que puede terminar de un día para otro. Es decir, aquí en España existe una dependencia increíble de Discover, que todo eso va a masa, va a tráfico y que nos aporta una publicidad que es muy barata, con lo cual hay que ir a un volumen muy alto de producción. ¿Cuánta gente, qué te cuesta el periódico, Álvaro? ¿Cuánta gente tienes contratada? Nosotros somos en plantilla 48 personas. Por supuesto, es probablemente el periódico más pequeño de los que se hacen en Madrid, ¿no? Yo quería apuntar algunos datos. ¿Cuánto te cuesta el periódico? Bueno, ¿cuánto me cuesta el periódico? Pues depende cómo lo calcules. Las nóminas de los 47 o de los 48 que somos, ¿no? Porque en realidad otros costes añadidos no hay. Prácticamente la tecnología es muy barata y nosotros no tenemos costes de distribución como un periódico normal, ¿no? ¿Cuánto estamos? Pues no me acuerdo cuánto ha sido, pero debe estar entre 3 y 4 millones, ¿no? De euros al año, ¿no? ¿Y lo ganas? Estamos intentando ganarlos, todavía no somos rentables, pero vamos a hacerlo pronto, ¿no? Un periódico digital en relación a un periódico de papel tradicional, o un periódico como la ABC que viene del papel, claro, un periódico digital tiene muchas ventajas porque no arrastras esa losa del pasado, de esa deuda que has generado durante todos los años de la crisis, no tienes que pagar esos costes extras que tienen ellos, entonces nos permite ser mucho más eficientes y es más fácil convertir en rentable un proyecto digital. De hecho, en España... ¿Pero de qué ataduras te libras tú que depende hombre, de la ABC? Ellos, en digital. Bueno, para empezar, ellos arrastran unas plantillas muy grandes, con unos sueldos muy grandes heredados del pasado, con unas infraestructuras para imprimir los periódicos, con unos costes de distribución que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, eso nos permite ser mucho más baratos y nos permite también
ser más fácilmente rentables, que era lo que te iba a decir. En España hay ejemplos muy claros ya de periódicos muy exitosos digitales, que ganan mucho dinero, entre otros, por ejemplo, El Confidencial, que tú has citado antes, ¿no? Yo, respecto al muro de pago, nosotros somos un periódico en abierto, y yo soy muy crítico con el muro de pago. Se agradece. Claro, yo soy muy crítico con el muro de pago. Bueno, de hecho, cuando nosotros estábamos en El País, no pusimos el muro de pago, se puso con posterioridad, porque en realidad no somos muy defensores del muro de pago, o por lo menos no somos muy optimistas respecto al muro de pago. El muro de pago muchas veces lo justifican los periódicos tradicionales. Yo respeto que se ponga el muro de pago, por supuesto, todo el derecho del mundo. ¿Qué es el muro de pago? Bueno, la suscripción esta que te piden para leer un periódico, ¿no? Vale. Entonces, por supuesto, cada empresa Para mí, muro de pago es suscripción. Eso. Sí, sí. Entonces, yo respeto, por supuesto, y que cada cual decida qué modelo de negocio tiene, pero me gustaría recordar algo. No es verdad cuando nos dicen, no, los periódicos hay que pagar por leerlos porque siempre se ha pagado por leerlos. Cuidado. Los periódicos de papel, cuando tú pagas 2 euros en un kiosco, no estás pagando ni un solo salario de periodista con esos 2 euros, porque esos 2 euros toda la vida, o 1 euro antes, lo que han pagado o lo que sirven es para pagar al kiosquero, a la distribuidora que te lleva el periódico toda la noche por España en furgonetas para que llegue en hora a todos los kioscos, a la imprenta y el papel, que es muy caro el papel de periódico. Entonces, cuando descuentas todos esos costes que tiene, al final lo que queda es insignificante, no se paga ni una sola nómina con eso. Los periódicos se han pagado toda la vida con publicidad. Y yo entiendo el periodismo como una cosa que tiene que estar abierta y pagada por publicidad. Nos podemos engañar y podemos pensar que al final vamos a convencer a la gente de que nos lo pague. Yo no lo niego, puede ser una posibilidad. La gente antes no pagaba por ver el fútbol y ahora paga por ver el fútbol. Pero tengo la sensación de que la gente no tiene un concepto del periodismo parecido al del fútbol o al de Netflix. Y con los datos en la mano, al menos los grandes estudios que hay al respecto en Europa, lo que nos dicen es que no está prosperando el muro de pago. Están prosperando muros de pago, pero claro, con unos precios ridículos, que no pagan tampoco ninguna nómina o prácticamente ninguna nómina. Entonces, yo creo que el periodismo debe ser abierto, porque no podemos además dejarlo encerrado para una élite que sea la única capaz de pagar el precio de la suscripción, si es que queremos de verdad financiar el periódico con una suscripción. Entonces, yo soy más partidario de que sea la publicidad quien pague los medios. Lo que ocurre es que es cierto lo que dice Elena, de que ahora mismo la publicidad la hemos perdido mayoritariamente los medios en favor de otras plataformas. Hay que luchar por recuperarla, y esa es una batalla que tenemos que dar. Y luego me gustaría también, añadiendo algo también distinto quizás a la visión que está dando Elena, que yo creo que puede enriquecer el debate, yo creo que Internet y el digital tiene una serie de peligros que han al final desvirtuado el periodismo, porque ¿qué está pasando ahora mismo en Internet? Que los periódicos intentan abarcar la mayor cantidad de audiencia posible, entonces trabajan al peso. Es decir, los periódicos están produciendo todo tipo de mierdas, y yo me puedo incluir también, pero están intentando acaparar muchas lecturas, muchas visitas, muchos usuarios únicos, pero por la vía de inundarlo todo. Tú lo decías antes, de dar todo el rato todo. Eso es periodismo hasta cierto punto. Porque, oye, yo soy profesor de periodismo en la Facultad de la Complutense, y yo una de las cosas que le enseño a mis alumnos es que el periodismo, una de sus misiones es seleccionar aquello de lo que pasa que es importante y que merece ser contado y ordenarlo. Es decir, la misión de los medios es seleccionar y ordenar. Y eso es incompatible con publicarlo todo y darlo ahí como un caos, para que todo el mundo se ordene la cabeza como le dé la gana. Es decir, yo soy más partidario de que aunque hagas periodismo digital, tienes que concentrarte en una cantidad más o menos abarcable de temas que tú consideras como periódico que son importantes, que son los que hay que trasladar, y ordenarlos.
ordenarlos porque efectivamente no es lo mismo una cosa que la otra. Y en ese sentido, por ejemplo, mi periódico sí que tiene yo creo, hace algo distinto, y es que en The Objective intentamos que sea un producto un poquito más boutique, en el sentido de que nosotros publicamos por las mañanas 25 cosas. Solo son 25 cosas. Para todo el día. No, para todo el día no. Durante el día vamos actualizando, pues oye, el fiscal general del Estado, no sé qué, pero en realidad aquello en lo que hemos estado... se sostienen todo el día. Sí, aquello en lo que más tiempo hemos estado trabajando, aquello que tenemos, digamos, más sólido, esos son 25 temas todos los días. Hay unas columnas de opinión y unos artículos un poquito más profundos, unas noticias, unas exclusivas, lo que sea. Y yo creo que el periodismo digital debería más bien enfocarse a esto, porque la gente tiene muy poco tiempo para informarse. La gente lo que quiere es saber un poco lo que está pasando y saber dónde encontrar aquello donde pueden profundizar un poco más si algo les preocupa. Y nosotros tenemos que ser capaces de eso, de dárselo ordenadito y de decirles, oye, mira, hoy esto es lo que tú te tienes que saber. Y si te interesa, aquí puedes pinchar para profundizar. Y creo que deberíamos ir hacia este camino para huir precisamente de la tiranía del clic, de la tiranía de Google, de tener que depender de esos lectores paracaidistas que nos llegan porque la gente está buscando Pedro Sánchez en Google. Por supuesto, a mí me gustaría que cuando alguien busca Pedro Sánchez en Google me encuentre mi noticia a la primera, pero ese lector para mí es de menos calidad que el que va directamente todas las mañanas a The Objective porque quiere estar informado. Ese es el lector que a mí me interesa. Y yo creo que tenemos que esforzarnos no por conseguir cualquier cliente o cualquier lector, tenemos que conseguir un lector de calidad, un lector que quiera estar con nosotros todos los días de su vida porque cree que somos útiles para